Estamos estudiando el libro de Génesis y ahora tenemos dos estudios. El primero es básicamente el segundo estudio del miércoles. Quería leer todo el capítulo 1, versículos 1 al 36, pero solo leímos los versículos 8 al 15. Este es el comienzo de su lista de temas para hablar. Y después ellos entraron en la tierra de Canaán. Pero veámoslo desde otra perspectiva. Y quería preguntarte, ¿alguna vez has pensado en tu relación con Dios? En cuanto a cuál es el papel de Dios en tu vida y cuál es tu papel en esa relación. ¿Cuál es el papel de Dios y cuál es tu papel? Muchas veces solo pensamos de manera vaga, nunca realmente pensamos en cuál es mi papel. Solo pensamos que el papel de Dios es darme una buena vida, darme bendiciones y ayudarme cuando le pido. Y no es un buen Dios si paso por desgracias o atravieso dificultades. Entonces, el papel de Dios es darme cosas buenas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces. Y también cuando trabajas, especialmente si estás en el mundo de los negocios o en la sociedad, trabajando para una empresa, déjame preguntarte, muchas veces, no sé qué consideras más importante. ¿Es más importante el medio o el resultado? El resultado. El resultado es más importante. Mientras tú tienes un resultado, mientras hagas que tu empresa gane dinero, mientras al final estés en positivo y no en negativo. Pero en tu vida, algo que realmente te importa en cuanto a tu relación con tu familia o en tu vida amorosa. Es lo mismo. El resultado. O cómo llegas a ese episodio. ¿Alguna vez has estado en un carro donde el conductor piensa que mientras llegues a Seúl o mientras llegues al destino? El cómo llegas, los medios, el camino que tomes, realmente no importa mientras te lleve hasta allá. ¿Alguna vez has estado en un carro donde el conductor piensa así? No soy alguien que se ría mucho, no sé. La manera en que llegas ahí puede ser un poco diferente. Puede que tome más tiempo, puede que sea más difícil. Básicamente, en el pasaje de hoy, en el capítulo 1, vamos a regresar y leer los versículos 1 y 2. Ahora, esto sucedió después de la muerte de Josué. Aprendimos sobre esto la vez pasada. Bueno, ahora, aquí está el verdadero comienzo de la conquista. Breaktham igual a 0.5 s barra diagonal, y el Señor Dios ya nos ha mostrado el resultado final de todo esto, ¿verdad? Es lo mismo con nuestra vida de fe. Si realmente crees en Jesús, al final sabes que vas a obtener la victoria. Al final, sabes que vas a entrar al cielo. Pero el proceso en medio. Jesús dijo, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Y tú qué eres? ¿Cuál es tu papel? Él dice, yo voy a tomar el papel del principio y el final. ¿Cuál es tu papel? El proceso. El proceso. Claro, él también es el proceso, pero hay algún tipo de papel que nosotros tenemos que desempeñar. Algunas personas dicen, no, 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 Dios predestina y Dios hace todo el trabajo. No, en realidad nosotros somos las personas con cuerpo, manos y pies, ¿verdad? Y hay un papel que tenemos que desempeñar ahí.
Nosotros no decidimos, Él decide. Y Él decidió, te voy a dar esa mano. Y la puse en tu mano, y tú la tomas. Pero ¿cómo hicieron los israelitas este trabajo y cumplieron la voluntad de Dios? Dios nos da un pacto. Dios nos dice cómo va a ser al final. Pero ¿cómo se cumple ese pacto en nuestras vidas? Y muchas veces en nuestra vida de fe simplemente sacamos la parte del medio y solo preguntamos, al final, ¿eso está bien o mal? Mucha gente viene a mí, tal vez no de aquí, solo para estar seguro. Mucha gente viene y me dice, Pastor, ¿está bien hacer esto o no? Y eso me pone en una situación muy incómoda. Me molesto cuando estoy en una situación incómoda. ¿Está bien o? Porque creo que ya di este ejemplo antes. ¿Está bien o mal fumar? Porque la Biblia nunca dice que no fumes. Estoy evitando cualquier contexto en la vida. ¿O tú? Igual que digo. Sé que si digo que está mal, te vas a ir al infierno como nosotros. Vas a dejar de venir a nuestra iglesia. Así que tengo que decir, muchas veces, lo que trato de demostrarte aquí es que muchas veces pedimos respuestas idealistas. Vivimos buscando una respuesta absoluta. Déjame hacerte esta pregunta. Creo que ya dije esto antes. ¿Es pecado que un boxeador o un atleta muy fuerte y grande, coma 3 kilos de carne? ¿Es pecado o no? ¿Es pecado que un estudiante vea 3 películas en una noche? ¿Es pecado que un no cristiano beba 2 botellas de vodka, se desmaye y no madrugue al día siguiente? ¿Es pecado? ¿Verdad? Hasta los cristianos hacen eso, ¿verdad? Pecaminoso que los no cristianos hagan eso. Ahora, déjame preguntarte esto. Si un atleta, justo antes de una pelea, la noche anterior, come 3 kilos de carne y lo descalifican porque pesa demasiado, como un boxeador, lo descalifican, ¿eso es pecado o no? No lo pregunto desde una perspectiva bíblica. Para ese boxeador, tener la pelea por el título y comer 3 kilos de carne y no poder controlarse y ser descalificado. Para sus fans y para él mismo, para su carrera, eso es un gran error. Algo que no debe limpiar. Para un estudiante, tal vez en un día libre o feriado, está bien, pero justo antes de los exámenes finales, ve 3 películas la noche anterior y se queda dormido. Y arruina sus exámenes. Él está pecando gravemente contra su madre. ¿Qué tal si un pastor? Fumar. Dices que no es pecado para nadie fumar, ¿verdad? ¿Qué pensarías si empezara a fumar? No es pecado. La Biblia nunca dice no fumar, ¿verdad? ¿Qué pasa si un pastor bebe 2 botellas de vodka la noche anterior al domingo y se desmaya y no puede despertar? Entonces,
Lo que es correcto o lo que es incorrecto depende de cuál sea tu propósito y cuál sea tu dirección, lo que quieres ser. Si quieres ser ganador del concurso de talentos, debes. Contrólate a ti mismo. Debes estar en óptimas condiciones a la mañana siguiente. Si eres cantante y tienes un concierto mañana, no vas a un karaoke y te desgañitas cantando la noche anterior, ¿verdad? Bernard, tú no haces eso, ¿verdad? Así que necesitamos preguntarnos, ¿cuál es mi propósito en la vida y cuál es mi dirección? Mateo 7, versículo 22. Si preguntan si está bien o mal, yo digo, ¿cuál es tu propósito y dirección? Si te vas a ofender con la verdad, te digo que está bien. No me creas si te digo que está bien. Todo depende de cuál sea la expectativa, de cuál sea tu dirección. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacemos las cosas correctas. Hacemos lo que parece ser cristiano. Y esto es increíble. Ellos echaron fuera demonios en el nombre del Señor. Hicieron milagros. ¿Pero qué dice Jesús? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca los necesité. Apártense de mí, ustedes que practican la maldad. ¿Cuál era el propósito de que hicieran todas esas cosas? Echar fuera demonios y hacer milagros es algo que hicieron sin darle la gloria a Dios. Su dirección, su propósito era diferente. Tal vez lo hicieron para su propia gloria, tal vez lo hicieron para presumir y jactarse. Así que no son los resultados lo que ellos presentan. Dirán, Señor, sanamos y liberamos en tu nombre. Pero él dirá, fuera, malvados. Eres un transgresor porque no seguiste mis caminos. No seguiste mi palabra. ¿Sabes qué es una de las cosas más irritantes en la vida? Al menos para mí. Cuando voy a cortarme el cabello y cuando la gente toca nuestro pelo, te da sueño. Así que a veces me quedo dormido y luego me despierto. Me despierto justo frente a ese espejo y veo a una persona diferente. El peluquero, como me dormí, fue amable y no me preguntó qué quería. Y cuando ya no te queda mucho cabello en la cabeza, te vuelves muy sensible sobre cómo te lo cortan. Y te despiertas y parece que tienes una peluca en la cabeza. Me veo diferente en el espejo. Y de verdad te irritas. Y lo peor es que todavía quieren que pagues por eso. Ahora, ¿qué hay de nosotros cuando se nos da una tarea? Dios nos da el resultado final. Y alguna vez preguntamos, Dios, ¿cómo quieres que haga esto? ¿Qué estilo quieres ver en esto? ¿Por cuál camino quieres que tome? Pero durante la época de los jueces, y tal vez parecido a nosotros ahora, demasiada gente pensaba que lo que ellos creían era lo correcto. Y decían, oye Dios, pero todavía nos aferramos a ti. Todavía, cuando teníamos problemas,
veníamos a ti, no a otros dioses. No se alejaron de Dios. Creían en Dios, pero lo hacían a su manera. Pero cuando había problemas, acudían a Dios. Decían, ¿qué tiene de malo eso, Dios? Te busqué. Cuando había problemas, venía a ti y oraba. Y ellos piensan, y tal vez hoy pensamos que así es Dios en la vida y en el hogar, ¿verdad? Porque todavía he venido a Dios, sin realmente preguntar desde el principio cómo lo quería Dios. De nuevo en Jueces 1:2, el Señor dijo que suba a Judá, pues entregué la tierra en su mano. Aquí, que suba Judá, he entregado la tierra en su mano. Está en tiempo perfecto. Tiempo perfecto significa que ya está completado. A los ojos de Dios, ya está hecho, está terminado. Es perfecto, completado. Pero luego, en los versículos 4 y 5, dice, Judá subió, y el Señor entregó a los cananeos y a los fereceos en sus manos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Encontramos a Adón y Besec en Besec y luchamos contra ellos, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Los derrotaron, pero no fue en tiempo perfecto. Dios lo terminó. Dios dijo, está completamente hecho. Está absolutamente al 100%. Pero cuando ellos lo hicieron, no lo hicieron al 100% con fe. Lo hicieron a medias, y su trabajo fue. Han terminado. Vamos a ver cómo. Parece que los derrotaron. ¿Verdad? Sí, al principio los derrotaron. Al principio lo hicimos. ¿Verdad? Pero luego no está completo. Es como cuando Dios le dijo a los israelitas cuando llegaron a Gritman, Cades, suban, tomen la tierra, porque yo se la he dado. De nuevo, ahí, Dios dijo, en tiempo perfecto, yo se la he dado. Ellos dijeron, de ninguna manera. Dios dijo, ya está completado. Yo firmemente, al 100%, se la di. Pero ellos le dieron la vuelta y dijeron, no, no se puede ganar. Y es de Canaán y los cananeos. Al pensar en esto en relación con nuestras vidas hoy, pensemos en la pecaminosidad dentro de nosotros mismos, los desafíos que estamos enfrentando en nuestra vida. Y comparemos cómo estamos conquistando esta tierra de Canaán, la tierra que Dios nos prometió, las bendiciones que Dios nos prometió hoy. Y estamos tomando eso y convirtiéndolo en realidad. Comparemos eso con cómo los israelitas lo hicieron realidad. Así que continuemos con el versículo 16, del 16 al 21. Llegamos hasta el 15, pero ahora del 16 al 21, los descendientes del Ceneo, el suegro de Moisés, subieron desde la ciudad de Las Palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Irak. Y fueron y vivieron con el pueblo. Luego Judá fue con Simeón, su hermano, y atacó a los cananeos que vivían en Zafat, y la destruyó por completo. Así que el nombre de la ciudad fue llamado Horma. Después Judá tomó Gaza con su territorio, y Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Ahora bien, el Señor estaba con Judá, y tomaron posesión de la colina,
pero no pudieron expulsar a los habitantes del valle porque tenían carros de hierro. Parece que los destruyeron por completo y siguieron adelante, pero luego dice que los destruyeron, que ganaron, pero la verdad y la realidad fue que no pudieron expulsar a los habitantes. ¿Por qué? Porque tenían carros de hierro. ¿Es esa una buena razón? Cuando no podemos terminar el trabajo que Dios nos da, o cuando realmente no podemos vencer nuestros pecados, siempre tenemos esa pequeña excusa tonta. Ellos tenían carros de hierro. O sea, hasta ahora, ¿no te parece? Es increíble como cuando los 10 espías entraron, dijeron, estas personas son enormes, somos como langostas en comparación con ellos. Pero luego, cuando realmente entraron, los estaban destruyendo a todos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el mentiroso? En realidad entraron. Es la misma gente allí. ¿Será porque los israelitas eran la segunda generación y de repente se hicieron más grandes? ¿Los genes eran diferentes? No. Cuando ellos obedecieron a Dios y Dios lo había prometido, les permitieron destruir a esos enormes gigantes. Esa gente grande. Y de repente quedan destruidos, completamente destruidos. Y de repente, porque tenían carros de hierro. Continúa en el versículo 20, entonces le dieron ese camino a Caleb, como Moisés había prometido. Y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Ok, es el camino de Anac, las 3 personas. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Entonces Caleb les mostró cómo se hace. Él los expulsó. Bueno, ¿qué edad tenía Caleb en ese momento? 50, 80, ¿verdad? Tenía 80 años. Y lo hizo. Él. Continuemos ahora desde el versículo 27. El versículo 27 dice, pero Manasés no tomó posesión de Bet-Sean y sus aldeas, ni de Tanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Así que el rey y los caballeros persistieron en vivir en la tierra. ¿Qué es lo que se repite aquí? No nos expulsaron. ¿Y cuál era su excusa? Oh, no nos expulsamos porque queríamos usarlos para nuestros trabajos forzados. Usarlos como nuestros sirvientes esclavos. A veces no es fácil mantener nuestra fe. Requiere esfuerzo, requiere dificultades, requiere trabajo. Y a veces necesitamos desechar lo que no necesitamos. ¿Eres de los que guardan todo del pasado? Conozco a una persona dentro de nuestra familia y entre mis amigos que no puede tirar las cosas. Si no quieres hacer eso, lo entiendo. Porque cuando estás a punto de tirar esto, vas a decir, algún día voy a necesitar esto. Algún día. Tiene valor sentimental para mí. Me lo dio mi tataratatarabuelo.
Siempre hay una razón por la que deberíamos guardarlas. Pero espiritualmente, al menos, las cosas que no necesitamos, cosas que no pueden ser útiles para nuestro crecimiento espiritual, creo que necesitamos desecharlas. Esas son nuestras cadenas. Cosas que no son tan buenas para mi salud espiritual, mi bienestar. ¿Somos capaces de deshacernos de ellas sin piedad? Sí. Y eso es santidad, consagración. Ser capaz de cortar, como Abraham, las cosas que no son necesarias, cosas que pueden estorbar. No hay punto medio en nuestra vida de fe. O estás del lado de Dios y corres, compitiendo con Dios, o te quedas atrás. Si empiezas a quedarte atrás, es solo cuestión de tiempo. Estás muy atrás. Y a veces es realmente difícil ponerse al día. Pongámonos al día con verse. Seti 1. Verso 31. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Alá, ni de Absid, ni de Elba, ni de Afec, ni de Reo. Así que los aseritas vivieron entre los cananeos, los habitantes de la tierra, porque no los expulsaron. ¿Ves algo especial aquí en este versículo? Verso 32. Así que los aseritas vivieron entre los cananeos. Antes ellos no expulsaron, así que los cananeos vivían entre los israelitas. Pero ahora el orden ha cambiado. ¿Quién es el principal? Ahora son los israelitas los que viven entre los cananeos. Ni siquiera son los dueños. Ahora están rentando o pidiendo prestado. O básicamente se puede decir, ¿podemos quedarnos aquí y vivir con ustedes? Al principio estaba bien o parecía estar bien. Los destruimos, pero luego no pudimos expulsarlos a todos. Al menos usaremos a algunos de ellos para trabajos forzados y los usaremos como esclavos. Y están viviendo entre nosotros, pero bajo control. Suena bien. Parece un tipo inteligente. Buen compromiso. Pero luego, recuerda, versículo 27, volvamos al versículo 27 hacia el final. Así que los cananeos persistieron en vivir en esa tierra. Los cananeos tenían una razón para persistir, para quedarse, tenían un propósito para quedarse, y al final las cosas cambiaron. Si dejas que una pequeña semilla de ese pecado permanezca y le das vueltas y dices, yo puedo controlarlo, es muy poco, muy pequeño, así que no hará ningún daño. Pero ese pecado persiste en quedarse en tu sistema o en tu vida. Y antes de que te des cuenta, es más grande de lo que puedes controlar. Y ahora eso es el dueño de la tierra, de esa región. Ellos tenían la determinación de quedarse. Y aun a pesar de esas persecuciones, probablemente los israelitas les hicieron la vida difícil. Ellos persistieron. Al final, se convirtieron en los principales jueces del pueblo. Capítulo 1, versículo 33. No expulsaron a los habitantes de Bet-Semes ni a los habitantes de Bet, sino que vivieron entre los cananeos. Los habitantes de la tierra y los habitantes de Bat-Samas y Baranar se convirtieron en mano de obra forzada para ellos.
Bet-Semes y Bet eran históricamente conocidas como centros de idolatría. Y dejaron eso así. ¿Y qué pasa cuando dejas esas cosas así? Son como esas cosas que decimos, oh, todas estas otras cosas sí las puedo tirar, pero esta tiene tanto valor para mí. De diferentes maneras. ¿Qué pasó? Versículo 34. Entonces los amorreos obligaron a los hijos de Dan a irse a la región montañosa, porque no les permitieron bajar al valle. Déjame leer eso de nuevo. Versículo 34. Entonces los amorreos obligaron a los hijos de Dan. ¿Quiénes son los buenos aquí? ¿Quiénes son los israelitas? ¿Amorreos o Dan? Dan, ¿verdad? Entonces, al principio, se suponía que debían ser expulsados por completo, pero dejaron a algunos y simplemente estaban viviendo entre los hijos de Israel. Luego, los israelitas vivieron entre los cananeos, pero los amorreos, una tribu cananea, obligaron a los hijos de Dan a irse a la montaña. Los expulsaron de sus tierras. Los perdieron. 35. Sin embargo, los amorreos persistieron en vivir en el monte Jerez, en Aijalón y en Saalbim. Pero cuando el poder de la casa de José se hizo fuerte, se convirtieron en trabajos forzados. Y así, Dios permitió que los contiguos ayudaran a los israelitas a vencerlos, a superarlos. Pero es algo así como: Dios preparó la mesa para ti, para ellos, y ni siquiera pueden. Mamás, ustedes preparan una mesa, preparan la comida para sus hijos, y ellos están sentados allí pensando, ¿qué vas a hacer? ¡Guau! Dios dijo, yo preparé todo. Envié las avispas. Te lo di. Simplemente ve y come. Y prepararemos toda la comida para ti. Ve y cómelo. Y se van y como. No me dejes usar los brazos. Aliméntame. Le darás algo y algo más. Quítales la comida durante una semana y luego comerán. Ahora, comparemos eso con nuestra vida. ¿Crees que Dios nos ha dado la victoria sobre nuestros pecados? Bueno, amén. ¿Qué tipo de victoria? ¿Victoria completa o media victoria? ¿50% de victoria? ¿70%? ¿Entre medio? ¿Quizás 87, 90? ¿Victoria completa? ¿Hemos alcanzado ya la victoria completa? Muchas veces cuando nos enfermamos, recientemente, sentí como si algo estuviera ahí y algo estuviera ahí. Y tal vez te identifiques conmigo cuando nos enfermamos un poco más de lo normal, más que una gripe común, empiezas a pensar, ¿tengo algo en mi cuerpo? ¿Tengo un tumor? ¿Tengo algo? ¿Tengo un virus? Van a tener ébola. Así que corremos al doctor para revisarnos. No nos gusta tener ninguna de estas cositas dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Y si encontramos cualquier cosa dentro, sea dañina o no, queremos apurarnos y deshacernos de eso. Gracias. Bueno, tendremos que esperar 6 meses y ver qué pasa.
Voy a esperar 6 meses. Durante esos 6 meses, ya sabes, lo temes. Pero luego Dios nos dice, oye, tienes algo en tu alma, en tu espíritu, en tu vida espiritual. Tienes algo que te está molestando y que te puede causar mucho daño en el futuro. Oh, está bien. No lo veo. Creo que, no te preocupes, no te preocupes. Tengo control sobre eso. Jueces 1:36. El límite de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. ¿Qué tiene de malo este versículo? Ahora, regresemos al versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Dice que después los hijos de Judá bajaron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la llanura. Básicamente, fue Judá, los israelitas, quienes decidieron dónde estaban las fronteras. Pero el versículo 36, ahora el límite de los amorreos. Ahora son los amorreos quienes deciden dónde están las fronteras. Todo se volteó ahora. No poder expulsarlos no era el problema de su fuerza o su capacidad. Era un problema de fe. No era un problema de obras. Es un problema del corazón. ¿Cuánto confías y cuánto crees en Dios? ¿Quién eres tú? ¿Por quién estás expulsando o echando fuera a los cananeos? Ellos dijeron, no, nos conviene más tenerlos cerca. Así pueden hacer los trabajos pesados. Sí, por mi conveniencia y mi comodidad, sí. Pero ¿cuál era el mandato de Dios? Échalos fuera. ¿Lo estamos haciendo por mí y por mi comodidad? ¿Es Dios quien tiene que servirme y hacer todo el trabajo para mi comodidad, mi felicidad y mi fortuna? ¿O estoy haciendo esto, aunque sea mi vida, aunque sea mi tierra, lo estoy haciendo para el propósito de Dios? Y el propósito es que Dios haga de esto una tierra donde se cumpla la promesa. Aquellos que realmente creen y pueden ver la voluntad de Dios, como Caleb, los echarán fuera por completo. Ahora, para concluir, leamos Mateo 15, versículo 19. Eso es Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas son las. Quizás sea coincidencia o Dios nos dice algo. 7 cosas en el corazón. Como las 7 tribus de Canaán, necesitamos echarlas fuera. Y decimos que estos son pecados extremos, pero entonces, todos tenemos algún tipo de semilla de estos pecados en nosotros. Mentir, adulterio, fornicación, asesinato, malos pensamientos. ¿Quién va a preparar la tierra, preparar el terreno para que Dios continúe? Dios ya nos lo ha dado. Dios ya te lo ha dado profundamente.
Entonces necesitamos seguir adelante y pelear nuestro camino. Por supuesto, Dios está peleando a través de nosotros y con nosotros. Dios ya nos lo ha dado. Así que, en este momento, me gustaría que todos entraran en oración. O simplemente cierren los ojos y piensen en contra de que estoy luchando, este cananeo. ¿Qué necesito expulsar? ¿Es mi duda? ¿Es mi mal hábito? ¿Es mi temperamento? ¿Es mi incredulidad? Y creamos que Dios ya nos dijo, te lo di en tus manos. Tómalo y supéralo.